Abrimos nuestro tiempo de debate, nuestro tiempo de análisis con Javier del Castillo, Fermín Ciaurriz y Tomás Hierro. Javier, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, muy bien. ¿Y Bienvenido tú? al programa. Muy contento de estar aquí. Gracias por acompañarnos, Javier. Fermín Ciaurriz, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues Fermín. muchas gracias, gracias. Igualmente, ganas de estar con vosotros también otra vez. Sí. Desde luego que sí, ¿eh? Disfrutamos de la compañía también de Tomás Hierro. ¿Qué tal, Tomás? Pues muy bien. Buenas tardes. Repetimos los tres veteranos. Bueno, pues tres veteranos, expertos sin duda en muchas materias y hoy desde luego también en materia educativa, porque padres y alumnos de Sarriguren, de la localidad de Sarriguren en el Valle de Hues, están en pie de guerra, podríamos decirlo así, reclaman claramente al Gobierno de Navarra el inicio de la construcción para 2014-2015 del nuevo centro educativo público. Han cambiado al principio, bueno, pues en principio las cosas. En 2007, vamos a recordar, se planteaban dos centros públicos, incluso un instituto para Sarriguren. Llegó la crisis y en principio, bueno, pues los planes educativos para esta zona han variado de forma notable. Se habla de una huelga, de una paralización, de una serie de movilizaciones por parte de los padres. Javier, ¿se comprenden estas movilizaciones? ¿Se reclama, es justo reclamar más centros públicos en esta zona de Sarriguren? Pues ¿Es una prioridad? ¿Tendría que ser una prioridad? yo creo que desconozco exactamente cuál es la capacidad actual. Yo sí que he vivido ese mundo y he vivido pues la puesta en marcha de Mendillorri. No es que sea, ya sabes que yo he vivido el mundo de la enseñanza y me tocó pues en el año 95, estando en el gobierno, aunque no era mi competencia de educación, pero sí nos afectaba bastante la nueva puesta en marcha de Mendillorri, que por fin ya llegó. Pues como todas las cosas hay cierta impaciencia porque son centros o localidades que crecen muy de repente. Y claro, la explosión demográfica además siempre son las gentes jóvenes las que van ahí. Pero en este momento yo creo, bueno, digo de Mendillorri y yo sé que hoy, por lo que leo y por lo que sé, pues Mendillorri está pues a mitad a mitad de ocupación de la capacidad que tiene. Sarriguren está pues un poquito más allí. No os quiero decir que vayan o que vengan. Hoy pues he escuchado, he leído la radio, he escuchado la radio y he leído en el periódico pues esta movilización. Yo tengo un poco, bueno, no les voy a quitar ninguna razón a los padres, a sus derechos y a los alumnos menos. Yo conozco el mundo de la enseñanza, lo he vivido, lo he sentido y lo he ejercido. Y creo que todo lo que se haga en educación pues es necesario y es lo que hay que hacer. Pero las formas hay que cuidarlas bastante. A mí, que los padres reivindiquen me parece justo. Pero los medios de emplear, como he leído, que van a emplear pues que los alumnos también, sus hijos, hagan huelga, yo desde el punto de vista pedagógico no me parece que eso sea formativo. Y lo diré por una sola razón. Porque las personas, para ser libres, deben discernir. Y los alumnos no están en capacidad, a la edad de 8, 10, 12 años, no tienen la capacidad de discernir lo que les imponen. Pues vamos a hacer huelga. Aparte de que, desde el punto de vista, yo como profesor, no me parece que eso sea lo lógico. Que haya huelga, aunque no les quito, que tengan sus razones. Pero pienso que también hay que aprovechar los recursos, si es posible, y los recursos hay que redistribuirlos. Y ahí dejo esto y los demás comentarán lo que crean. En principio, Fermín, es cierto que los padres, bueno, pues probablemente no habrán querido llegar a esta situación, pero consideran clave estos 15 días, consideran fundamentales para hacer esa reclamación al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, ¿no? Se plantea también si debe depender algo así como el inicio de la construcción de un nuevo colegio a la aprobación de unos presupuestos, ¿no? ¿Se puede vincular esto? ¿Es imprescindible vincular? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el asunto viene ya de un poco de lejos, ¿no? Es decir, que aquí ya se había planteado esta posibilidad y los estudios que se hacen y se deben hacer, no solamente en estos temas, en otros temas también pues, sanitarios, etcétera, de pensiones, etcétera, siempre tienen que contemplar cuál es la realidad donde se va a implantar, ¿no?
Sarriguren, por los datos que yo he leído, tiene un índice de natalidad de más de 500 niños al año, con lo cual, en la proporción que se está ahora y en la situación que están en este momento, tiene muy complicado el mantener ese colegio de esas características. Yo las reivindicaciones que he leído me parecen muy razonables, es decir, hablan de buscar consensos, responsabilidad, etcétera, pues para hacer algunos elementos pues comunes, es decir, no solamente no se piensa o no se pretende ir ya a terminar todo y hacer todo, sino hacer elementos comunes que puedan servir pues para una mayor ampliación del índice de alumnos que tienen en este momento. Y claro, la cuestión está, o yo creo que se ha agudizado en esa hora, porque el ayuntamiento parece ser que apoya esta idea, pero estamos en vísperas de la aprobación de los presupuestos y decir que esto ahora se hará si en su momento se aprueban o si hay posibilidades de partida, etcétera, pues yo creo que ya los ciudadanos están bastante cansados de esperar promesas y de esperar a situaciones novedosas que muchas veces no llegan. Y bueno, yo entiendo y respeto que en este momento quieran pues salir adelante con esas reivindicaciones para hacer saber que no están de acuerdo con lo que está planteado en este momento. Estamos viendo imágenes de la movilización, de una de las movilizaciones de los padres. Mañana volverán frente al Parlamento de Navarra, ya que a las 10 el consejero de Educación, José Iribas, tiene una comparecencia. Media hora antes los padres van a acudir también a la sede del Legislativo. Recordamos el escenario. 2007 se planteaban 2 colegios de educación infantil y primaria y un centro de secundaria. En principio se pensaba en la construcción de una primera fase en 2014 de un centro público, pero parece ser que se ralentiza este planteamiento. ¿Debe ser la educación algo prioritario? ¿Es imprescindible la construcción de un colegio público en Sarriguren? Tenemos en cuenta también que hay un centro concertado en esta zona de la comarca de Pamplona. Desde luego, dar una respuesta contundente, sí o no, a tu pregunta, por mi parte sería una pretenciosidad completa. De todas formas, quiero enmarcar este asunto, como yo creo que hacía muy bien Javier, en un contexto más amplio. En primer lugar, yo me alegro cuando hay una reivindicación de padres por cuestiones educativas. En el fondo, yo creo que eso es un síntoma elocuente y muy positivo de que la educación es considerada por la mayoría de los ciudadanos y por las familias como una cuestión básica en la formación de un país, de una nación. Por lo tanto, incluso aunque en algún momento puedan adquirir unas formas no las deseables, en sí la queja, la protesta me parece un síntoma positivo. Dicho esto, ¿es necesario o imprescindible hacer o no ese centro en Sarriguren? Como digo, yo lo desconozco, pero en cualquier caso yo creo que Fermín apuntaba, y también Javier, algo que ha ocurrido, pero no solamente en Navarra, en el resto de comunidades autónomas, y es que la administración no siempre ha hecho los estudios prospectivos adecuados, sino que a veces se ha legislado y se han tomado medidas un poquito sobre la marcha en función de criterios quizá no siempre demasiado objetivos, que a veces han incurrido en imprevisiones. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que claro, una promesa y seguramente un plan que era adecuado en su momento se nos viene abajo como consecuencia, una más, de la crisis que estamos atravesando. En este momento, probablemente cualquier padre, no solamente de los directamente afectados, sino del resto de navarros, se solidarizarán con los de Sarriguren, pero en definitiva quien tiene que tomar la medida es el Gobierno, que supongo que posee, cómo no, una perspectiva más completa de cuál es la situación de Navarra y de cuáles son los presupuestos. En definitiva, me parece muy bien que se exija compromiso con la educación, pero también hay que ser realistas y en este caso aprovechar al máximo los recursos, que no sé si en este caso, si se destinan o no se destinan, serán la mejor medida. Desde luego el objetivo de las movilizaciones es claro, reclamar de forma intensa en estos días clave para pues la consignación presupuestaria adecuada, reclamar el inicio de esa primera fase. Así nos lo decía la responsable del Centro Público de Sarriguren, lo vemos. Estamos casi 900 alumnos y no hay espacio, tenemos que solapar las horas de comedor, los 3 turnos, luego hay extraescolares que las tenemos que hacer en el hall porque no hay sitio para los críos y ante todo pues, lo que queremos es una educación digna.
Bueno, pues ahí están esas reclamaciones y seguimos hablando de educación a la espera de ver qué puede suceder con estas obras. Tenemos que hacer referencia de nuevo al modelo de enseñanza en euskera en nuestra comunidad foral, un tema que ha llegado ya al Parlamento, que ha llegado a la mesa y junta de portavoces. Se planteaba la comparecencia de la presidenta del Gobierno y también del consejero de Educación, José Iribas, para hablar de la investigación que ha llevado a cabo la Guardia Civil en torno al modelo de no ha habido expedientes abiertos, así lo comentaron también los sindicatos presentes en educación, un tema que sigue dando titulares, no hay expedientes. Pues los sindicatos consideran que no se puede, así lo dijeron recientemente en el Parlamento, espiar a los profesores de este modelo. Javier. Bueno, pues otra vez todo es opinable. Yo diré pues que también conozco el sistema y me voy a remontar otra vez, como no puedo hacer de otra manera, a qué ocurrió cuando se implementa, se aplica la ley del Vascuence de Navarra y aparecen pues las zonas y aparecen pues los modelos, etcétera. Yo entonces estaba en ejercicio profesional, por supuesto, era director de un colegio público en la ciudad de Sangüesa, en donde había 900 alumnos con un módulo entonces de 40. Eso era una realidad. Pero bueno, pues aparece el modelo, o sea, el estudio del euskera, y ¿qué ocurre? Que yo desde entonces me daba cuenta que se empieza a hablar ya de hacer una ikastola, y inician una ikastola pequeñísima y que estaba muy próxima al colegio. ¿Y qué hacíamos? Pues en principio no estaba legalizada y fijaros bien, yo haciendo una piadosa trampa en la dirección de mi colegio tenía que coger los libros escolares de esos alumnos de la ikastola, porque todavía no tenía ninguna oficialidad, para que tuviesen un valor oficial. Aunque hubo sus más y sus menos, a mí me dolía mucho que por el hecho de la lengua, solamente por el hecho de la lengua, habría que discriminar a los chicos de una ciudad y de una comarca. Y en al otro lado de la tapia estaba la ikastola y en este otro estaba el colegio público. Incluso hice bastantes esfuerzos porque se implantara el modelo, si no el de, por lo menos el inicio. El inicio porque, claro, en Sangüesa en ese momento no había nadie que hablara, estoy hablando de los años 80, 81. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay una zozobra y se trata de que no quieren que se imparta, por lo menos en esa zona, que se imparta dentro del colegio público, porque ellos prefieren hacer un sistema no igual, un sistema de enseñanza donde se ponga pues, el euskera o el vascuence como vehículo de enseñanza y con su modelo. Y hubo sus más y sus menos y al final pues salieron, hicieron la ikastola aquella, fue a mayor, se hizo una nueva y entonces empezó una especie de competencia que también es dolorosa entre un centro público y uno que en ese momento ya por lo menos era legal y concertado. Sí. Pero hasta estoy contando. Por lo tanto, yo he visto muchas veleidades y no estoy refiriéndome a ahora. Y viendo todo esto saco mi conclusión actual. Yo defenderé siempre a los profesores y en general nunca se puede decir que ni los del modelo D ni los del modelo A ni son todos santos ni son todos terroristas como parece que dicen ahora. Y que si ahora, pues está en esa sensibilidad donde yo entiendo que piden los profesores del modelo D que sea el consejero quien lo refrende a todos. Si no me equivoco mal, ya me corregiréis. Y pues a lo mejor también es una especie de imposición, porque dentro de la libertad, pues a todos nos gusta que nos digan que buenos somos y que bien hacéis todo. Yo nunca diré que los profesores del modelo sean terroristas, jamás. Aunque esto ha supuesto quizá, no sé si planteáis o lo veis de esta manera, quizá ha habido un desprestigio en este caso de los profesores de este modelo, se ha hablado mucho de posible adoctrinamiento, por quedarnos quizá con esos algunos titulares, ¿no? Fermín, ¿ha sido así? ¿Se va a suponer una merma en el prestigio del profesorado? A mí me parece que el asunto no sale por casualidad.
Es decir, se habla de un informe de la Guardia Civil que nadie ha conocido, nadie conoce, la presidenta dice que tiene una copia, el otro dice que vive una fotocopia. Son 16 folios, me han dicho. Entonces, es decir, y no lo he que visto. además no se sabe exactamente ni quién lo ha encargado, ni para qué, ni cómo. En ese informe se trata de desprestigiar una parte importante del profesorado de ese modelo D. Y todo eso no es casualidad, todo eso, a mi modo de ver, viene de un planteamiento que hay todavía gente que quiere seguir haciéndolo, de descalificar ese modelo, en el momento en el que además ahora vienen próximamente pues también las matriculaciones, prematriculaciones, etcétera, de descalificarlo y de crear frente a ese modelo una especie de situación absolutamente, a mi modo de ver, inaceptable. Entonces, ese planteamiento que se hace, debió salir el consejero o la presidenta desde el inicio descalificando ese informe o dándole el trámite que fuera, pero desde luego no dejando que eso fuera creciendo como algo que podía significar una descalificación. Que debería haberse informado pero, antes de juzgarlo. Y no salir como se sale, y además no solamente salir así, sino además dar trascendencia a ese informe para que medios de comunicación, que todos conocemos, sobre todo de Madrid, en donde tienen pues mucha cancha, este tipo de cosas, hagan unos programas específicos sobre un instituto concreto, sobre un modelo concreto. Es decir, a mí me parece que todo esto ha sido algo que tenía que significar el sonrojo de la presidenta del Gobierno y del consejero de Educación. Es decir, yo he tenido mis hijos, los tres, estudiando en el modelo E, están encantados, han estado primero en Castola, luego han estado en institutos, y yo estoy encantado de la educación que han seguido, y a mí me parece que en todos los sitios puede haber alguien que eduque de una forma o de otra, y para eso están los profesores, están las inspecciones, etcétera. Pero no se puede hacer un intento de descalificación global queriendo volver a sacar una batalla que yo entiendo que Javier vivió en unos momentos que yo creo que ahora estaba totalmente superada y que se quiere seguir incidiendo en ese tipo de cosas para descalificar. No está superada, esa es la tristeza. Pero yo no era partidario, y yo voy a dejar constancia, yo fui a poner la primera piedra de la Icastola de Sangüesa y no era partidario, y les había dicho que no era muy partidario, pero dije allí mismo, respeto la libertad de enseñanza y la voluntad de los padres. Ahora, en ese mismo respeto debe ocurrir también viceversa. Hay muchas tendencias que apoyan el euskera que menoscaban también el castellano. Pero vamos a ver, eso, Javier, tiene una solución muy fácil. Yo siempre he dicho, desde que tengo uso de razón y he podido opinar de estas cosas, que todo hubiera sido muy distinto en Navarra si todos los que han estado hablando tanto, que decían de boquilla que el euskera era una lengua patrimonio de Navarra, no sé tal, pero lo decían simplemente por decir, hubieran sido proclives a defender ese patrimonio y a sacarlo adelante. Y a mí me hubiera gustado ver gente de la derecha de UPN, del PP, etcétera, montando icastolas, llevando a sus hijos a modelos D, etcétera, haciendo trámites que yo creo que tienen derecho a hacer lo que quieran, pero que no luego pueden decir que quienes se han dedicado a esto en cuerpo y alma y quienes han estado trabajando mucho en este tipo de cosas, enseguida con la coletilla de que aquí hubo no sé qué y de que a este le cogieron no sé dónde, traten de descalificar el modelo. A mí me parece que es muy grave. También, desde luego, un hombre pegado al mundo de la educación, profesor. La ideología del profesor, ¿no? Se traduce en todo esto también, de alguna manera, si el profesor, todo el mundo tenemos una ideología, ¿no? Somos de una manera u otra. Pero ¿hasta dónde llega el profesor con sus ideas en las aulas, ¿no? Yo creo que está el fondo también de la cuestión ahí, ¿no? Cuando se habla de adoctrinamiento en este caso. Bueno, vamos por partes. Yo estoy con Fermín en que el resultado de todo este proceso es pésimo, de todo un modelo e incluso con tintes de criminalización. A mí eso no me gusta en absoluto. Ignoro cuál ha sido la intención de ese informe, pero el resultado general, yo creo que ante la opinión pública es ese. Y algo que me duele más todavía es que si dentro de ese modelo se está cometiendo alguna irregularidad que lo desconozco, quien tenía que haberlo denunciado era la Inspección de Educación, que para eso está. Entonces, que hubiera habido un informe, que a lo mejor no tiene razón de ser, sobre presuntas irregularidades, lo hubiera entendido, pero que la Guardia Civil haga público, semipúblico, pero de hecho se está difundiendo el contenido de lo que recogió, es algo que me sorprende. Por lo tanto, si es una cuestión de carácter penal, tendría que resolverse a título individual y, por tanto, por una vía distinta que nada tiene que ver con la educación ni con esos presuntos informes. Y si es una cuestión educativa, habrá que resolverlo en el ámbito educativo, en los centros y en las inspecciones. Claro, lo que preguntabas directamente a Maya, que la ideología, las creencias de los profesores influyen. Yo soy el mismo profesor cuando voy ahora a la universidad pública que cuando estoy aquí.
Y luego, respecto a las cuestiones de adoctrinamiento, estamos ahí moviéndonos en el filo de la navaja. Yo insisto, tiene que ser siempre la dirección del centro y fundamentalmente los inspectores lo que vean si se está transgrediendo. Desde luego, yo, con los años que llevo de experiencia de enseñanza, no conozco a un buen profesor que desde luego trate de cambiar el rumbo mental de sus alumnos, sino que en el fondo lo que tratará de inocularles son esos principios básicos de todo ciudadano, que son respeto, responsabilidad, esfuerzo, tolerancia, valoración de la cultura y valoración de la dignidad de las personas. Y todo aquello que se escape de esos principios podrá ser objeto o no de crítica, pero insisto, habrá que ver cada caso y desde luego lo que ha ocurrido me parece verdaderamente lamentable, porque este tipo de cuestiones, al no estar perfectamente engrasado el uso de la lengua, en este caso el euskera y el castellano en nuestra comunidad, se presta a que determinados altavoces distorsionen los mensajes y en este caso, insisto, la consecuencia ha sido pésima. No, yo también estoy de acuerdo y desconozco, ni he leído el informe ni lo de la Guardia Civil, pero conozco efectivamente la disciplina escolar, bueno, y sobre todo ahora hay un consejo escolar en todos los centros, sean concertados o sean públicos, pero hay una inspección y una alta inspección que tiene la obligación de descubrir todas esas cuestiones de adoctrinamiento. Yo también no entenderé nunca que haya un profesor en ningún modelo, ni en el A, ni en el E, ni en el ninguno, que adoctrine específicamente. Podrá haber algunos, como he dicho antes, que, bueno, pues que sean, ellos saben perfectamente cuál es la misión de un docente. La misión de un docente es transmitir esos valores que son comunes para todos, en la lengua que sea, y que con eso se facilita la convivencia. Lo demás es tratar de forzar situaciones y cogen por medio la enseñanza y hacen de ella, en muchos casos, pues su campo de batalla. Y esto, pues dicho sea de paso, yo no quiero ir contra nadie, pero lo hemos vivido muy de cerca. Y ahora, después de 30 años, esto tendría que haber desaparecido totalmente. Finalmente, Fermín, se proyecta quizá una imagen difícil de Navarra en el ámbito nacional, como indicabais, no la más adecuada de nuestra comunidad, teniendo en cuenta además que Navarra en el informe PISA de educación ha destacado de forma notable, ¿no?, respecto a otras comunidades. Es que efectivamente eso es una contradicción, puede ser para algunos, pero es que es la realidad. Es decir, cuando se hace el informe PISA entran alumnos del modelo A, del modelo D y del modelo que sea, y salimos como salimos. Yo creo que la educación Navarra tiene una cierta, bueno, una situación de cierta solvencia. De todos los modelos. Claro. Y además de manera aleatoria. De concertados, de públicos y castolas. Es decir, que esos son los resultados de Navarra. Y en cambio, en cambio lo que se ha querido hacer, pues una batalla muy importante a nivel, ya digo, estatal, pues es plantear en Navarra, pues no lo sé, como si aquí estuviera la avanzadilla de no sabemos lo que, para tratar de adoctrinar a los... Y eso no se debía haber tolerado. Yo digo que el origen no sabemos cuál es, pero desde luego es condenable y desde luego no se debía haber tolerado que ni la presidenta ni el consejero desde el primer momento hubieran descalificado ese informe o lo hubieran hecho público y desde luego no hubieran permitido ni tampoco participado en esas batallas que se han dado en medios de comunicación. Y por último, el consejero debía haber inmediatamente puesto en marcha sus recursos, los que tiene, sus competencias, y olvidándose que a lo mejor es verdad todo lo que dice, que no lo sé, ir a sus recursos de inspección y ponerlos en marcha. Y además una respuesta más rápida se reclamaría. Exactamente, en ese caso, y más al día siguiente. Claro, es que en este tipo de asuntos, paralizar una bomba que se instala en el imaginario de una sociedad, eso es dificilísimo. Es decir, es muy fácil lanzar un bulo, una maledicencia de carácter colectivo, pero luego eso borrar resulta no difícil, yo creo que casi imposible. Y en este caso, todas las cuestiones que tienen que ver con estados de ánimo, que tienen que ver con emociones, que tienen que ver con percepciones, son las más difíciles de erradicar. Y probablemente algunos habrán visto confirmadas determinadas visiones de la realidad educativa lingüística de Navarra y otros, en cambio,
se habrán visto en justicia injustamente tratados, radicalmente maltratados. Bueno, nos quedamos con diferentes impresiones acerca de las polémicas en torno al mundo de la educación. Son varias, como decíamos al principio, la protesta de los padres y alumnos de Sarriguren que reclaman un nuevo centro público y, por otro lado, la polémica en torno al modelo ODE que ha llegado al Parlamento de Navarra. Diferentes aristas a un tema, sin duda, con complejidad clara. Javier del Castillo, muchísimas gracias por acompañarnos. Fermín Aurriz, Tomás Hierro, siempre es un placer compartir la tarde con vosotros en vuestra compañía. Hasta pronto. Gracias. Nosotros seguimos adelante a las 16:53 minutos. Ya saben que hacemos una breve pausa para la publicidad. Luego hablaremos de arte autogestionado, el que llevan a cabo los artistas y fundadores de Dormitalería 54.